¿Cómo están mis estimados alumnos? Bienvenido a nuestro segundo video de este bloque de conocimiento que nos toca para esta semana. Espero todos se encuentren muy bien y todos se hayan quedado reflexionando en nuestra primera clase y la importancia que tiene la filosofía para nuestras vidas. Recuerden que justamente ahora lo que pretendemos en nuestro módulo es verificar esa utilidad práctica que tiene la filosofía, en este caso más puntual, la filosofía jurídica, dentro de la relevante formación que tenemos como futuros abogados. ¿Sí? ¿No? Que es lo que nos han establecido las escuelas principalmente. Lo que buscaron siempre fue, y lo que buscan, porque obviamente todos los principios fundamentales que fueron establecidos por estas escuelas a la fecha siguen vigentes, como vamos a ir poder viendo a lo largo de nuestro módulo. Haciendo un pequeño resumen, como ustedes ya bien lo deben recordar y al leer el material que les he preparado para que vayamos avanzando en la materia, filosofía viene de la palabra filos y sofía, que significa amor a la sabiduría. Amor en esa sabiduría que fue realizada por diferentes pensadores llamados filósofos de ese tipo que buscaban justamente esa forma continua de buscar, de ahondar ese conocimiento de las preguntas básicas que tenía el ser humano y que se cuestionaba el porqué del universo, por qué funcionaba así la naturaleza, ¿no? De dónde soy, de dónde venimos, y ese tipo de cuestionamientos que llegaron a formar, como dijimos, un estilo de marco teórico, un telón, lo llama la doctrina, para tener estos nuevos conocimientos y tener conciencia, ¿no? Real de muchas cosas que tenemos a la fecha. Tanto es así que todo ese tentetelón de estos principios, digamos, se divide en diferentes tipos de filosofías y de escuelas que trataban de justificar, realizar todo este tipo de cuestionamientos, pero fundamentados en ciertos raciocinios. Como vimos en clases, en el concepto de filosofía, lo que trataba es de ahondar, de generar un conjunto de conocimientos, de saberes, que pueden entender el comportamiento humano, el origen del mismo y obviamente tratar de asentar ciertas bases para que eso sea como un principio universal, como lo vamos a ver más adelante respecto al derecho natural. Tal es así que históricamente, y lo que nos toca ver en este bloque de conocimiento, antes de entrar a un pequeño resumen, es la filosofía a lo largo de la historia. En la primer material, como vimos, está establecido la filosofía dividida en la filosofía en la antigüedad, en la filosofía medieval y la filosofía moderna, que es la que nos lleva ahora a nuevas escuelas o a retomar muchísimos de los conocimientos de las escuelas anteriores. Recuerden que la filosofía, y van a ver si les interesa mucho ahondar más en la parte de la historia, los filósofos eran como líderes, como mentores, como hablábamos de cierta manera, que tenían ciertos discípulos. Y estos discípulos tomaban este tipo de enseñanza que tenían estos filósofos a través del raciocinio, del entendimiento, de ciertos métodos como ser el inductivo, el socrático, que se preguntaba siempre de todo, ¿no? Para asentar estas bases de esta sabiduría, de esta enseñanza. Y estos discípulos fueron además yendo de a poco, interpretando de cierta manera diferente a sus maestros o acomodando muchas veces a estas enseñanzas que ellos realizaban. ¿No? En la filosofía antigua tenemos como principales mentores o representantes que segurísimo ustedes han escuchado enunciar en alguna otra oportunidad, personajes como Sócrates, como Platón, como Aristóteles, ¿no? Sócrates, que fue obviamente uno de los grandes pensadores y por ahí que se lo considera padre, uno de los padres de la filosofía, basaba todo este tipo de entendimientos y enseñanzas tratando en el análisis profundo de lo que se refería a la ética y la moral del ser humano, ¿no? Su gran frase, que ustedes alguna vez la han debido utilizar, siquiera dentro de alguna conversación, ¿no? O dentro de una charla que puede ser inclusive con los hijos, era que en su obra, ¿no? Que realiza indicaba, yo solo sé que no sé. Entonces, esa frase realmente me llena muchísimo porque, como les explicaba, parte de ser abogado identifica esa necesidad continua de saber más, de profundizar más, de tener y entender un porqué y hacia dónde va el motivo de las cosas. Nosotros como juristas no podemos quedarnos quietos sin tener esa curiosidad de buscar y ahondar el motivo, ¿no? normativo del fenómeno jurídico, como lo llama inclusive la filosofía jurídica. Entonces Sócrates con esta gran frase realmente nos hace cuestionar.
¿no? Yo solo sé que no sé nada, o en otras traducciones también se enuncia como yo solo sé que nada sé, porque él profesaba, inclusive como un gran padre de la filosofía, esa continua necesidad del saber, ¿no? Que vamos a ir viendo otro tipo de características de lo que fue ya su escuela socrática. De ahí viene Platón, que escribe la gran obra La República, en la que él establece que, que la medida del hombre, decía, dependía de su grado de educación. Miren qué profunda esta situación. Platón analiza el comportamiento humano también en base y la cuestión en base a la educación que éste recibía. Y establecía principalmente que el mundo en sí, el concepto del mundo, era simplemente un reflejo de las ideas del ser humano, y eso es lo que él llamaba principalmente la tema de realidad. Aristóteles se va más a la historia de todo lo que era la lógica, la biología, ¿no? Para el hombre, decía él, es un animal político, tratando de fundamentar esa gran tesis que decía que el ser humano es un animal social, es decir, necesita, ¿no? Dentro de su coyuntura para su formación, el relacionamiento con otras personas. Entonces, dentro de la filosofía antigua tenemos estos grandes maestros de la filosofía, como lo fueron Sócrates, Platón y Aristóteles, que realmente eran pensadores disruptivos, es decir, pensaban fuera de la caja y que fueron realmente, al igual que ahora podría determinarse un científico, labradores de ese conocimiento, de ese autocuestionamiento que estuvieron de manera constante y lograron poner las bases de conceptos principales con los que ahora, digamos, ¿no? El mundo se mueve y tiene, además, a través de ciertas lógicas que ellos establecieron, un total análisis del comportamiento. Después viene la filosofía medieval, que ya entra con una cosmovisión cristiana, entra lo que es el rol de Dios como creador fundamental del ser humano, ¿no? Ahí tenemos grandes, grandes personajes, como tener Agustín de Hipona, que se llamaba gran filósofo que escribe La ciudad de Dios y cree que para entender, escuchen esta frase tan maravillosa, creer para entender y entender para creer. Repito, creer para entender y entender para creer. Entonces, ellos realmente, los filósofos, apuntaban ese tema del entendimiento, del conocimiento, en base a lo cual realmente el ser humano puede llegar a comprender el justificativo inclusive de su existencia, porque las grandes cuestionamientos de esta filosofía justamente eran, como les dije, ¿quiénes son? ¿Cómo respondimos nosotros en clase a esa gran pregunta de quiénes somos? ¿No? ¿Quién soy yo como ser humano? ¿Cuál es mi propósito? ¿No? ¿Cómo me creo? Entonces ya en esta filosofía de la época medieval también entra, como les digo, muy a fondo la cosmovisión, muy a fondo el tema de Dios, aparece también el tema del filósofo, igual gran cristiano, en este caso Tomás de Aquino, ¿no? Santo Tomás de Aquino, que además fue congregado por la iglesia como un santo, en donde busca realmente una conciliación entre la fe y la razón, principalmente. Él trata de entender el motivo, ¿no? Porque las personas es necesario que unifiquen tanto la fe como la razón para tener un entendimiento completo de lo que verdaderamente Dios significa para nuestras vidas. Obviamente reconociéndolo como creador de la vida. Tiene una frase maravillosa también que se las puse en el material de trabajo que dice, para aquellos con fe no se requiere explicación, pero para aquellos sin ella, ninguna explicación. Y eso es lo que yo quiero que me entiendan de esta maravilla, que al momento de hablar de filosofía, hablamos del sentido mismo de la vida, de cada uno de nuestros pensar, de ese autocuestionamiento que los motivaba en clase para que se vayan enamorando de a poco de lo que se refiere a la filosofía y sobre todo que vamos viendo esa utilidad práctica que hasta ahora, a pesar de que esta gran ciencia, digamos, no reconocida, se inició en la antigua Grecia, no muchísimo antes inclusive del Imperio Romano, antes de que exista un reconocimiento incluso del derecho positivo, es decir, de la norma escrita, ya existían estos cuestionamientos que venían haciendo el tema de la base. Es muy difícil, como hablábamos en clase, que el ser humano tenga esta tendencia ahorita, obviamente por más disruptiva que sea, de cuestionarse ese tipo de situaciones y ponerse realmente a filosofar sobre la naturaleza de la vida, sobre la naturaleza del por qué, ¿no? ¿Por qué creamos? ¿Para qué estamos creados? Porque justamente esta fue una labor que ya anticiparon este tipo de filosofía. Pero realmente los invito a que si a ustedes les encanta ese tema de las biografías,
y quieren conocer un poco más de este tipo de filósofos que de seguro sus obras, que podían ser un poco densas al momento del entendimiento, buscando una real palabra, no van a dejar de maravillarnos en todo ese análisis de la lógica del conocimiento que ellos hacían, pues a través de esa toma de conciencia, del uso de la razón y de buscar continuamente el porqué del comportamiento. Y ya después tenemos una filosofía moderna, ¿no? Tenemos a René Descartes, a Baruch Spinoza, que entran con muchas obras que también se las he puesto ahí, que son considerados padres de la filosofía este, moderna, ¿no? A la fecha, y que además tienen ciertos tipos de obras maravillosas que también fueron entendimiento ya más coyunturales, pues a la época en la que se vivía. René Descartes fue el que dio la frase maravillosa que se utiliza también muchísimo, dice, pienso y luego existo. Una frase que realmente es digna de analizar, ¿no? En cuanto a la lógica y la percepción que pueda tener cada uno de esa afirmación. Pienso y luego existo. Entonces, tenemos una filosofía antigua, una filosofía medieval y una filosofía moderna. La filosofía antigua, no basada en temas de creencias que se referían más a Dios y humanoides, y humanos, perdón, en busca de saber qué hacemos aquí, quién nos originó y por qué estamos aquí, en el tema de la medieval y entre el tema del cristianismo, generando una fuerte corriente de que Dios como creador y principio universal del mundo, y en la época moderna cuestionan ya más, buscar bases científicos, no tanto teológicas ni cosmovisiones. ¿Sí? Entonces, y todos, obviamente, estos conocimientos y estas enseñanzas que nos dejan los filósofos fueron a sentar la base de la filosofía jurídica. La filosofía jurídica no busca otra cosa que, al igual que estos filósofos que se tienen a lo largo de la época, de responder ciertas preguntas, ¿no? Que son intrínsecas a la elaboración del derecho como tal o como ciencia jurídica, ¿no? ¿Cuáles son las bases y los principios fundamentales en los cuales esta ciencia, digamos, se basa como tal? Es decir, la filosofía jurídica responde a tres preguntas, dice, ¿no? Principalmente la doctrina. ¿Qué es el derecho? ¿Cómo debería ser? ¿Y cómo podríamos lograr generar ciertas bases para profundizar en una verdadera armonía social? Que es lo que necesita el ser humano, ¿no? Entonces, el derecho de una forma objetiva y ser humana que está constituido por ideas que fueron creadas por los mismos seres humanos. O sea, el ser humano a través de este tipo de filosofía, llegando obviamente a pensar de manera constante cuál sería la mejor forma de convivencia, comienzan a establecerse principios fundamentales de convivencia, ¿no? Obviamente acorde al comportamiento humano, consideran costumbres, se considera el tema de la historia, ¿no? Que son obviamente preceptos, como decíamos, a toda aquella norma positiva. Entonces, una de las mayores utilidades que ustedes pueden materializar de la filosofía jurídica es simplemente comprender que toda esa base de principios fundamentales fueron dadas por estos pensadores y filósofos. ¿Qué? Para tener un conjunto de conocimientos que nos permita, en este caso, comprender el comportamiento humano y posteriormente a través de la filosofía jurídica generar un ordenamiento, ¿no? Basado simplemente en principios de derecho natural, como vamos a ver a futuro en las otras escuelas, en derecho positivo, en raciocinio, en la fe, buscando justamente esa armonía y esa convivencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, y la filosofía jurídica realmente han servido como bases y preceptos coyunturales para llegar a lo que conocemos nosotros, la norma escrita o el derecho positivo, que llegan obviamente ya a materializarse a través de ordenamientos jurídicos, pues, ¿no? Más establecidos, generados con orden, pero que tienen su origen principal en este tipo de definiciones, de conceptos, de fundamentos que la filosofía, a raíz de todo ese estudio que realizaba, de esa lógica, de esa axiología, que es el estudio de los valores necesarios para entender el comportamiento humano, pues llegaban a ser esa base fundamental para lo que ahora conocemos, ¿sí? Y lo vamos a repasar muchísimo en clases para cuando veamos casos puntuales como les decía, para su proyecto socioformativo vamos a analizar un problema social, un problema que está siendo normado y que cuáles serían los principales fundamentos, ¿sí? Entonces, a raíz de toda esta filosofía jurídica que lo que busca es entender cómo es el derecho, de dónde proviene, cómo debería ser principalmente a través, ¿no? De pensar en un actual
coyuntura, ¿no? Porque no sabemos que las normas que regían hace 100 años probablemente ahora sean ineficientes y se necesita realmente a la fecha realizar pues nuevos análisis al respecto. ¿Sí? Es por eso que nacen también las corrientes, ¿no? Respecto de la filosofía jurídica que hablan sobre naturalismo, positivismo, socialismo y realismo. ¿No? El jus naturalis, que establecía como principal corriente y establece que existen principios básicos de derecho natural. Es decir, antes de la ley escrita existían ya principios fundamentales de derecho natural intrínsecos al hombre, que no están ni siquiera escritos, pero que, ¿no?, son de lógico y menester, son ineludibles y que deben ser respetados en cualquier tiempo y en cualquier lugar. De ahí aparece el positivismo, que establece que el conjunto de normas escritas es lo que hace prevalecer que tienen que ser hechas además por el humano para llegar a esta conclusión o esta armonía social preestablecida. El socialismo realismo basa su fundamentación científica en todo lo que es un hecho social o histórico, ¿no? Lo que conocemos ahora como el tema de las costumbres o los antecedentes históricos que también son reconocidos, pues. Hablábamos también de las ramas que tiene la filosofía jurídica, como ser la hermenéutica, la axiología, la geonosiología jurídica, también llamada la teoría del derecho, que en esencia realiza solamente lo que es el estudio de los fundamentos de la normativa, de todos los procedimientos y las instituciones principalmente que el derecho tiene y que ustedes han debido ver en diferentes materias. ¿Sí? Hablamos también de métodos, ya llegando a ser un tema de resumen. ¿Cuáles son los métodos que utiliza la filosofía jurídica para llegar a este tipo de conocimientos o ese conjunto de conocimientos que se vuelven en principios fundamentales posteriormente, como ser el método conceptual que analiza los conceptos, el lingüístico, el lógico, el intuitivo, el socrático, ¿no? Que el socrático ya obviamente pertenece a lo que era el gran pensador de Sócrates, que tenía él su propia filosofía, ¿no? Él decía hacer preguntas todo el tiempo de manera constante, ya sea para que el interlocutor declare principalmente su horror o se demuestre claramente la ignorancia. Entonces él decía, el método socrático es hacer un constante de preguntas para llegar a un verdadero conocimiento. ¿Sí? Entonces, y ya llegada a la filosofía, a la modernidad, existen dos grandes corrientes, que eran el idealismo y el materialismo. Entonces, dentro de las corrientes que existen de la filosofía, el jus naturalis, el jus positivismo, el jus social o el realismo, que se basa en temas de hechos sociales y de costumbre, y el tema del materialismo o idealismo. Eran corrientes que el materialismo establecía puntualmente que lo que existe es lo que podemos nosotros verificar a través de nuestros sentidos. Y eso es lo que importa, ¿no? Decía dominar la naturaleza a través de la ciencia. Entonces el materialismo insistía en que lo que yo puedo dominar y sentir a través de mis sentidos era lo que se podía mostrar y era lo único que necesitaba el ser humano para tener una comprensión absoluta de todo lo que pasaba. Sin embargo, el idealismo iba por otra rama que establecía, ¿no?, que el pensamiento y las ideas era lo que prevalecían de todo. ¿Sí? El espíritu, decía, que forma parte de nosotros, es aquel que nos hace decidir, nos da la moral, nos da el remordimiento. Entonces, diferente de los materialismos que solo reconoce como real aquellas cosas que podemos sentir, el idealismo no comparte esa idea fundamental y dice, no todo lo que podemos sentir es lo único que nos garantiza tener una concepción de realidad o de conocimiento. También lo es el espíritu y el tema principalmente de las ideas y del pensamiento humano que crean al mismo tiempo realidad. Puede parecer un poquito confuso, ¿no? Y lo vamos a ir escudriñando un poquito más en clases, este tema de las corrientes. Pero lo importante, volviendo al asunto principal, es reconocer esa utilidad práctica de la filosofía. Cuando comienza la filosofía, el por qué, ¿no?, estos pensadores hasta ahora tienen una vigencia, ¿no?, real. Ahí sí son considerados al momento de realizar inclusive una actualización normativa y un análisis del comportamiento humano. Y hemos visto cómo a lo largo de la historia cada uno de ellos ha ido pues dando su aporte principalmente desde la coyuntura donde se encontraba, pero también siendo discípulos de anteriores filósofos que venían a ellos, ¿no? Tratando de ahondar. Entonces, volvemos a separar la filosofía en estas tres grandes partes, ¿no? Que era la filosofía antigua, la medieval y obviamente en la modernidad.
Entonces, la filosofía antigua también es conocida como una filosofía clásica, ¿no? Presocrática. Y una de las grandes situaciones también de esta filosofía era que el bien o el mal, ya andando un poco en temas de derecho, el bien o el mal eran bastante relativos. Es decir, que de cada individuo, y es realmente un dilema jurídico que hay que comprender, el bien y el mal eran relativos y dependían de la percepción de cada una de las personas, ¿no? Y ahí aparecen, como fuimos hablando ya, el periodo de los sofistas, de Sócrates, de Platón, ¿no? Haciendo el análisis de esta época, ¿no? Entonces los sofistas dicen usaban la retórica, todo relativo, ¿no? Y depende de los argumentos. Eso considero que es un lineamiento bastante básico que a la fecha inclusive nosotros utilizamos en las ciencias jurídicas, digamos que está muy arraigado, digamos, ¿no? Entonces el bien y el mal, por otro lado, decía Sócrates, son verdades absolutas y por lo tanto no se puede refutar a ellas. Y Platón establecía que lo único eterno e inmutable es el mundo de las ideas. Para Platón, realmente el universo, el mundo con el que nos conocemos, es realmente un reflejo único de las ideas que tiene el ser humano. Posteriormente se hablan temas, ¿no? Aristóteles ya llega a hablar como temas de la felicidad necesaria para comprender el tema del hombre, cuál es el objetivo, cuál es el propósito del ser humano. Y decía, el propósito fundamental es buscar la felicidad. Y a través de ese tipo de situaciones y análisis que hacen estos filósofos en la antigüedad, también se crean escuelas que inclusive, aunque no crean ahorita en la modernidad como la escuela estoica, se han puesto muy de moda para el análisis, me atrevería a decir, ontológico del ser humano, que se siguen poniendo en práctica. Estos discípulos crean, ¿no? Escuelas como la escuela cínica, como lo van a poder ver en el material, que dicen, luchan por no ser esclavos de los placeres y creen en la vida libre de objetivos. Sería muy interesante entrar a un debate de que si es posible realizar una vida sin objetivos y entrar a ahondar en un universo, digamos, ¿no? Y planificar una vida, pero sin pretender llegar a absolutamente nada. La escuela del jardín, ¿no? Establece que la felicidad, dice, llega siempre y cuando esté ausente de preocupaciones. Eso también incluía un poco el tema de los estoicos que decían que la felicidad se encuentra, dice, a través de la aceptación del destino. Miren qué profundo es este pensamiento. La felicidad se encuentra a través, ¿no? de la aceptación del destino y del deber. Otro debate muy interesante para cuestionarnos a nuestra propia vida. Y la escuela escéptica que decía, la verdad que la verdad no existe, ¿no? Y la felicidad se encuentra en la abstención, de creer en que las cosas nos pueden afectar y simplemente que nada es real y hay que vivir y asumir, pues, ¿no? El propio destino. Entonces, estas escuelas nos permiten, como les digo, ahondar en este tipo de conocimientos, de sabidurías, de comportamientos, de cuál busca sería el ideal del ser humano, el motivo de por qué lo gustaría y cuáles serían esos principios fundamentales. Y todo esto, digamos, ¿no? Que pasaba en la antigua Grecia, digamos, ¿no? Llegó a ser ya una base muy asentada para lo que conocemos nosotros como nuestros ancestros en temas de ciencias jurídicas que fueron los romanos. La filosofía griega, si bien no aceptaba, no era tan aceptada, ¿no? Por la romana, por aquellos jurisconsultos que se los consideraba los prudentes, ellos fueron, ¿no? Fueron captando cada vez más ese tipo de conocimientos y que también fueron siendo utilizados. Principalmente este método de los juristas. Ante la jurisprudencia en Roma no se consideraba, digamos, como una fuente de derecho, pero sí eran considerados como temas morales, ¿no? Era un referente moral para todo lo que se refiere a la convivencia, digamos, en este caso, bueno, porque parece que Roma ya tenía ciertas estructuras políticas, el Senado, ¿no? En los cuales se tomaban cierta toma de decisiones, y estos prudentes, también considerados como filósofos, eran los que se encargaban, pues, ¿no? De interpretar, perdón, la normativa, realizar esta aplicación de la norma de lo que era justo, digamos, interpretar en cada uno de los casos, ¿no? Entonces es por eso que todo ese bagaje de los filósofos que veíamos en la antigüedad, esas diferentes escuelas que tratan del comportamiento, de la finalidad del comportamiento humano, llegan a estos prudentes y de ellos, ¿no? Si bien no estaban sentadas como fuentes de derecho positivo, sí eran reconocidos como personas probas que podían
llegar a llegar a sentar, perdón, cierto tipo de bases. Entonces, lo pretendido aquí es que debemos entender que el derecho como tal es un arte y una ciencia, que no viene simplemente de un análisis de un hecho, ¿no?, social o jurídico y que después se materializa en una norma. Por el contrario, viene de un análisis muchísimo más profundo, de años milenarios, perdón, donde estos pensadores y filósofos y después claramente juristas han venido analizando y pretendiendo interpretar el comportamiento humano y hacia dónde va, en busca de qué, ¿no? En busca de qué va el ser humano. Y esa es una gran pregunta, ¿no?, que nosotros nos debemos hacer. Y dentro de esas escuelas también están la escuela estoica y la epicura. La estoica, que es la que realmente me encantaría que debatamos en clases, que es la que se basa en un sistema lógico. Cree en la relación de causa y efecto, ¿no? Dice, no se puede controlar lo que hay a nuestro alrededor, pero sí se puede controlar la manera en que uno piensa. ¿Qué profundidad en ese sentido y qué sabiduría a darnos esta situación? Porque aunque ustedes no los crean, lo que hablábamos de los principales temores del ser humano en la clase, se genera directamente en nuestro pensamiento. Ese miedo que hablábamos de la incertidumbre. Y miren esta escuela estoica que es antes de Cristo, establecía que inclusive existían libros alimentos que los filósofos decían, no puedo controlar lo que pasa afuera, pero puedo controlar lo que pasa adentro. Y lo que pasa adentro va a lograr, digamos, ¿no?, si yo lo logro admitir, realmente hacer un sentimiento de felicidad. Estas personas decían con tanta seguridad de que el ser humano era capaz de tener ese entendimiento. Ahora no lo tenemos, muchas veces no creemos eso y nos juzgamos a Dios del motivo por qué nos pasan las cosas, porque no tenemos inclusive esa aceptación de reconocer que lo que pasa afuera, no lo puedo controlar, pero lo que pasa adentro. Bajo esos parámetros, lo que pretendemos en esta clase es realmente evidenciar esa utilidad práctica de la filosofía, de la filosofía del derecho al actual derecho como lo entendemos ahora, ¿sí? Que sienta las bases, como van a poder ver en las diapositivas. Por favor, les recuerdo que tienen que leerlas, ¿no? Por siempre tenemos nuestro controlcito de lectura. Esas bases, esos principios, esos cuestionamientos, esos métodos que nos llegan a ahondar y crear ese conjunto de saberes que nos permite principalmente entender el comportamiento humano, inclusive el porqué de las cosas. Llegando, obviamente, a lo que ya la idea de lo que es el derecho natural, que lo vamos a ver en esta clase también presencial, que establecen que existen normas preexistentes al derecho escrito o al derecho positivo que no conocemos, son inmutables, que son inalienables, como hablábamos el tema de la dignidad, la justicia, el equilibrio, la vida, ¿no? Ese derecho natural que es reconocido obviamente por muchas escuelas, por muchos autores, por muchos filósofos que dicen, existe una parte que el ser humano no puede desconocer, existe este derecho natural preexistente desde la creación del ser humano y que nos otorga esos principios fundamentales que serán considerados a lo que es la norma. ¿Sí? Entonces, lo importante de nuestro bloque de conocimiento es entender la maravilla de lo que es la filosofía a lo largo de la historia y cómo ha ido cambiando el enfoque, lo que tenían tanto los filósofos como ya algunas escuelas de filosofía jurídica que pretendían dilucidar cuál era el propósito del ser humano y hacia dónde llegar, hasta sentar las bases de la existencia y los principios, ¿no?, fundamentales del derecho natural. Entendido obviamente como el derecho natural, les repito, como aquella base fundamental para lo que sería el derecho positivo. La filosofía jurídica, dice, es una filosofía, es una ciencia auxiliar que contribuye inigualablemente, se podría decir, a sentar este tipo de bases, ¿no?, lógicas, éticas, antropológicas, para comprender a cabalidad la norma. No solamente, digamos, el derecho como una norma escrita, sino también profundizando en lo que se refiere a los hechos jurídicos. Entonces, eso es lo que nos tiene que quedar, ¿sí? Esta filosofía jurídica es la ciencia auxiliar que pretende, ¿no?, ineludiblemente ayudarnos con acepciones de
definiciones, conceptos, rasgos y fundamentos, a entender claramente el propósito de la norma y de los hechos jurídicos. Bueno, los espero en la próxima clase. Espero que tengan un lindo día y que podamos repasar cada una de las diapositivas.